Regresamos a Sin Filtro con el hashtag SF Foto Ejército, esta foto que ha causado polémica y varios memes en las redes sociales, pero queremos saber la opinión de los internautas y tenemos un sondeo en donde les preguntamos, bueno, la modificación o alteración de la foto por parte del MINDEF significa, hay tres opciones y bueno, los usuarios dicen, significa proteger al ejército. Esto es un 50% quienes opinan que se hizo para proteger a la institución castrense. Un 33% dice es para encubrir al acusado de esta supuesta agresión sexual. Y un 17% cree que es a facilitar la búsqueda. Porque recordemos que el ex vocero, el coronel Hugo Rodríguez, expresó que habían modificado la foto del acusado Wilber Barrios porque ya no iba a portar el uniforme militar, entonces era más fácil buscarlo con pues indumentaria de civil. ¿Es esta la manera adecuada de manejar un tema tan delicado como la agresión sexual? Andrea, hablábamos en el corte, cuando a una institución, un elemento de la misma es acusado de una violación, una agresión sexual, ¿significa necesariamente que va a golpear la imagen de toda la institución? Yo creo que depende cómo se maneje cada crisis o cada situación que aparezca, pero digamos en esta ha habido una concatenación de eventos y que algunos son delitos, ¿verdad? Obviamente la violación es un delito, pero después podríamos estar hablando de posiblemente un encubrimiento, ¿verdad? ¿Por qué se fuga? ¿Cómo va a ser que un mismo soldado que está en una institución militar ahorita esté en fuga? ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí podríamos estar hablando de algo más. Y de ahí miramos esto, el Photoshop no es un delito, ¿verdad? Pero sí nos muestra el escándalo y qué es lo que se está tratando de hacer. Si miramos el sondeo, yo creo que muchas personas lo han visto, es un encubrimiento. Entonces cuando vemos esta concatenación de eventos, ya no hablamos únicamente de personas individuales dentro del ejército, sino estamos hablando de la institucionalidad. Y cuando hablamos también de cómo sale el ministro de la Defensa, que es uno de los mayores jerarcas de la institucionalidad militar, a justificar este tipo de agresiones, podemos ver también cuáles son los tipos de ideas, de imaginarios que se están reproduciendo en esto. Y entonces si hablamos de lo que significa una sociedad militarizada, lo que significan las instituciones militares, en este sentido, en Guatemala, en esta situación particular, estamos viendo que son instituciones que son misóginas y que son extremadamente machistas, ¿verdad? Eso por un lado. Pese a la incursión de elementos femeninos en las filas castrenses. Sí, cuando miramos especialmente cómo se tratan y se dan este tipo de relaciones, porque a pesar de que ya estamos hablando de que hay más introducción de esto, en la jerarquía están o no están, sería una de las preguntas. De ahí la otra, ¿cuáles son los valores también? Porque si miramos los valores militares tradicionales, son los valores que normalmente asociaríamos a la hombría, digamos, a ser una persona fuerte, digamos, son de la masculinidad, digamos. Entonces, eso son otras cuestiones que también nos tenemos que plantear en el ejército. Y esta situación que está ocurriendo con la violación de esta muchacha y ahora la fuga de él y todo, creo que también nos debería llevar a replantearnos cuáles son esas ideas que están muy incrustadas no solo en el ejército, sino también dentro de la sociedad, porque el ejército tiene una inmensa fuerza política y social dentro de la sociedad. Hay cierto ambiente permisivo que permite que estas cosas pasen. Esto hablabas de la necesidad de militarizar, al contrario de la visión que tiene Andrea, de militarizar más estas instituciones, pero al momento de que el ministro Mancilla trata en alguna manera, no sé si al querer proteger a la institución o al acusado, de justificar que se den este tipo de relaciones dentro del Instituto Adolfo B. Hall, ¿se está permitiendo en alguna medida que esto pudiera suceder? ¿O poner en peligro a las muchachas? A tu pregunta, si el acto de una persona afecta institucionalmente, sí, por supuesto que sí. Si no, porque no debería suceder. Primero porque no debería suceder, pero segundo porque, como decía Andrea, dentro de los valores, este no es ni valor, este es un antivalor, que está muy claramente definido en el set de valores de militares, pero que al mismo tiempo de suceder está contemplado dentro de la ley militar de lo que se debe juzgar.
Y te pongo un par de ejemplos y recientes, ¿verdad? Y uno tan grande como qué pasa con los sacerdotes violadores de niños en Boston, ¿verdad? Que hasta la película gana el Oscar, Spotlight gana el Oscar. Por supuesto que afecta a la institución. O, por ejemplo, este patojo, hijo de pastor violador aquí a unas cuadras de donde estamos ahorita, por supuesto que afecta a la institución, sí la afectan, porque nadie pensaría que esa es parte del set de valores que la institución defiende. Por eso la institución tiene que estar muy clara y tiene que ser muy contundente en no permitir el delito. Es que ese es el punto. Ahora, Estuardo, cuando sucede el delito, los ojos de la sociedad se van hacia la dirigencia o digamos, los encargados de administrar esas instituciones, ya sea un obispo, si sucede en la Iglesia Católica, o el ministro de la Defensa, como sucede en este caso. ¿Ha sido la mejor respuesta de parte del ministro en funciones en este momento? Bueno, primero no, porque es un delito. No había manera de calificarlo ni como las hormonas no son defensa en un acto, sobre todo este nivel, pues, disculpa, pero el acto y son menores de edad, son menores de edad, pero no importa. Si la violación no está habiendo, de hecho es un agravante. La minoría de edad es un agravante, ¿verdad? Y segundo, es una institución estatal. Ese es el otro punto que no hemos considerado. O sea, aquí va más allá, porque entonces quiere decir que se utilizó la fuerza del Estado y la fuerza de... Ese es el concepto básico de derechos humanos al final. Por eso es que solo el Estado es el que puede cometer violaciones a los derechos humanos. De hecho, no son individuos, es el Estado, por haber permitido, ¿verdad? Entonces, es... Mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Y si no, no hubiera salido huyendo. Y ojo que Andrea decía, este es un soldado. No, este no es un soldado. De hecho, es una persona que empieza su camino en la carrera. Su camino, ¿verdad? Y en otros términos sería como una especie de seminarista iniciado. Y escribe a alguien, y no voy a decir su nombre, y la mujer dice: soy exalumna y oficial de alta en la jerarquía, en el pleno uso de mis derechos de ejercer jerarquía. Paso y debe haber un castigo. Y me duele oír esto, me duele mucho oír esto, y también me duele que generalicen. Pero hay que decirlo, que sí afecta a las instituciones, así como a la iglesia, así como el pastorado, así al ejército. Vamos a la pausa. Así como los medios. Así mismo. Cuando hablaron de los periodistas corruptos, no dicen un grupo, dicen toda la institución, todo el gremio. Vamos al corte, regresamos con esta idea. ¿Qué va a suceder? ¿Qué responsabilidad, qué grado de responsabilidad tiene el ministro Mancilla? ¿Y cómo procurar para que las niñas que están estudiando en el Instituto Adolfo Béjol y en otras academias militares no pasen por esto que le sucedió a la joven en Retaluleu? Volvemos luego de la pausa, ya sabe, mande sus comentarios, opiniones con el numeral SF Foto Ejército. Volvemos.